Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos aquí en Reunidos, la alegría de creer, de día jueves a las 21 horas. Y como usted ya ve en pantalla, hoy nos corresponde seguir estudiando, seguir revisando doctrinas fundamentales como nos dispusimos en este año 2022 y seguiremos estudiando este tema tan apasionante, tan importante como es la cristología, pero creo que siempre es bueno encomendarnos al Señor. Así que, Mana Nanita, le pido que active su micrófono en lo posible para que haga una oración de inicio, para que el Señor nos ayude también a comprender de mejor manera y sobre todo a arraigar en nuestro corazón estas enseñanzas que estamos realizando. Mana Nani, por favor. Eterno Dios, mi buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Dios eterno, te honramos, te damos gracias, Señor, y te bendecimos tu nombre, Padre amado, porque usted es nuestro Dios. Gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, de poder estar en comunión, en unión, Señor, para poder recibir de tu palabra, Señor eterno. Padre amado, queremos que en esta tarde, Señor, usted abra nuestro entendimiento, Señor, para poder atesorar todo lo que podamos aprender, Señor, por la enseñanza que ha puesto en el corazón del pastor Daniel, Señor, para que podamos también, Señor, perfeccionarnos más en tu palabra, para obtener también sabiduría en ellos, Señor, y para poder ir conociendo los tiempos, Señor amado, de lo que tú nos tienes. Padre, es hermoso también conocer de ti, Señor, más allá de lo que hemos aprendido, Señor. Y gracias Padre amado por darnos este tiempo, esta oportunidad. Gracias Padre por cada hermano, por cada hermana que ya están conectados para poder recibir de tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Y también te ruego, Dios eterno, que bendiga a tu siervo, Señor, y dándole cada día más gracia, más entendimiento para que nos pueda enseñar y guiar en tu palabra, Señor. Dice que tu palabra es la que permanecerá para siempre, Señor. Mientras tengamos conocimiento de tu palabra, Señor, vamos a poder ir observando los tiempos que nos tienes, Señor, para nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos estás dando, por lo que nos diste y lo que nos darás. Gracias, mi Señor. Bendícenos en esta tarde. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Nani. Comenzamos entonces. La idea no es extendernos más allá de una hora. En la clase anterior, porque hicimos toda la revisión del plan de curso, nuestro plan de estudios, nos extendimos un poco, pero ahora vamos a tratar, y esperamos que así sea, de estar en el marco de entre 50 minutos y una hora. Sabemos que es tarde, la jornada ha sido larga, y siempre celebrarles, darle las gracias por estar aquí compartiendo esto que es tan necesario, ¿no? Lo veíamos en la predicación del día domingo, entre otras cosas, ¿no? Lo que Pablo le encargaba a Timoteo, y por ende el Señor nos encarga a nosotros, es predicar su palabra que hay que conocer. Dijimos conocer desde un punto de vista cognitivo, pero también desde un punto de vista experimental. Y eso es lo que buscamos con estos estudios, ir conociendo cognitivamente, ¿no? En cuanto a contenidos, pero que también estos estudios se hagan vida nosotros. Así que comenzamos. Le pido que tenga la Biblia ahí a la mano. Voy a pedirle en algún momento a alguno de ustedes que lea algunos pasajitos bíblicos, pero quisiera seguir profundizando en cuanto a lo que vimos en la clase anterior. Recordar que estamos haciendo un estudio de cristología. Y dijimos que cuando hablamos de cristología, lo entendíamos como el estudio acerca de nuestro Señor Jesucristo, basándonos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Sabemos que hay otras fuentes de información, entre comillas, fuentes de información, en cuanto a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras fuentes de tipo arqueológicas, ciertamente no históricas, documentarias, pero obviamente la primera fuente, la fuente primaria, la fuente primera a la hora de estudiar
la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Decíamos que esta palabra cristología, que es el estudio acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, se compone, ¿no?, de dos conceptos griegos: Cristo, que dijimos Cristo, que significaba, ¿no?, el ungido, ¿ya? Y logía, la segunda parte, viene de logos, que es conocimiento, estudio. Entonces, ahí recordamos que por definición la cristología es el estudio acerca del ungido, del Cristo, entiéndase, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Habiendo dicho eso, después nosotros estudiamos y le hicimos énfasis a lo primero que creo que tenemos que entender, y que es el nombre mismo de nuestro Señor, porque a partir del nombre mismo de nuestro Señor ya entendíamos en esencia lo que Él es y lo que Él había de venir a ser también. Y a los argumentos que ya vimos en la clase anterior, yo quiero sumar otros rápidamente, recordando en parte lo que estudiamos en la clase anterior. Hice una especie de resumen más visual para que lo podamos digerir de mejor manera. Así que vámonos con este resumen, y aparte de ser un resumen voy a sumar otra información. Vámonos entonces. Dijimos que el nombre Jesucristo, ¿ya?, es la unión de dos términos. Primeramente Jesús, ¿ya?, que es un sustantivo, ¿ya?, un sustantivo propio, un nombre propio, y Cristo, que es un adjetivo, ¿no? Cuando dijimos que era un adjetivo, lo dijimos gramaticalmente, ¿no? El adjetivo cumple una función, que es calificar al sustantivo, ¿ya? Entonces, cuando yo digo casa, casa es un sustantivo común. Cuando yo digo Pedro, es un sustantivo propio. Y el adjetivo califica el sustantivo. Entonces puedo decir casa bonita. Entonces, ese sustantivo casa, el adjetivo es bonita y lo está calificando. Está diciendo que la casa es bonita. Digo Pedro correcto. Sería correcto el adjetivo y está diciendo que Pedro, el sustantivo propio, tiene ese atributo, ¿no?, que es correcto. Entonces, Jesús es el nombre, el sustantivo, y Cristo el adjetivo que lo califica. Entonces, fuimos a ver qué significaba este sustantivo Jesús y qué significaba este adjetivo Cristo. Y le hicimos una revisión histórica a la expresión que a continuación yo quiero revisar, que por favor desde ya interactuemos todas y todos los que estamos aquí. Revisemos primeramente el nombre. Este sustantivo, este nombre, Jesús. Y yo dije que Jesús, en nuestro español, obviamente es la consecuencia histórica de nombres que venían mucho antes, ¿no?, y que podemos hallar en el texto bíblico. Y aquí está el primero de esos nombres, ¿no?, porque Jesús es la consecuencia de este primer nombre hebreo que nosotros estudiamos en la clase anterior, y ahí ustedes ven la transliteración de este nombre, que es Yehoshua, ¿ya? Y que es el nombre que en las Biblias en español dijimos que es Josué. Entonces, ya podemos tener esa primera información, que Jesús es un nombre que finalmente es consecuencia de otros nombres anteriores. El primero de esos nombres es Josué, que en una primera época del pueblo hebreo se escribía de la siguiente manera: Yehoshua. Recuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ahí está, Yehoshua, y obviamente ahí está nuestra transliteración al español, que se lee de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Alguien puede recordar, yo lo dije, el significado de este nombre? Usted ya puede entender que Josué, finalmente pasaron los siglos y terminó derivando en Jesús, pero primeramente este nombre Jesús en los textos hebreos nos aparece como Josué, que en hebreo ahí está la expresión que usted ve en pantalla, Yehoshua. ¿Alguien recuerda? Yo dije el significado, y hoy día quiero agregar un segundo significado. No, como le digo, no tenga miedo
a decirlo, a equivocarse, porque estamos todos aprendiendo, ¿no? Así que, bueno, Felipe, activó el micrófono, Mananita. Él salvará. Muy bien, gracias, hermana Anita. Sí, esta expresión Yehoshua, que es Josué, ¿ya? Que es un nombre que antecede al nombre Jesús, significa, ahí lo Dios salvará, pero más bien dicho, Él salvará. Y quiero agregar esta otra información, porque hay otras formas de traducirlo, ¿ya? ¿Cómo se puede traducir también? Agrego esta información. Jehová es salvación, ¿ya? También se puede traducir así. También dijimos, como bien nos recordó la hermana Anita, Él salvará. ¿Quién es ese Él que salva? Jehová, ¿ya? Entonces, Jehová es salvación, Él salvará. ¿Quién es el que salvará? Él, entendiéndose que ese Él es Jehová, entiéndase también Dios. Entonces, Él, Dios, Jehová, es el que salvará. Ahora, quiero agregar una información importante con respecto a esto, porque esa pronunciación Él, refiriéndose a Dios, refiriéndose a Jehová, es una de las formas también como se nombra a Dios en el hebreo. Son parte de las expresiones hebreas que se usan para nombrar a Dios. Yo le tengo, por ejemplo, algo muy cotidiano con respecto a eso. Hay un nombre muy común que nosotros hasta el día de hoy podemos escuchar, quizás alguien más de un amigo de ustedes tiene ese nombre, un amigo de la hermana Evelyn lo tiene, por ejemplo, Rafael. Y es un nombre en español que también deriva del hebreo, que es Rafa, sanador. Y él es una alusión a Dios. Entonces, Rafael, ¿qué significa? Dios salvador. ¿Se entiende? Mire, otro nombre. ¿Cómo me llamo yo? Daniel. Y en hebreo, Dan es juez. ¿Y cómo termina? Al igual que Rafael, Daniel. Dios es juez. Entonces, cada vez que se usa esta expresión, él se refiere a Dios, ¿ya? Entonces, de ahí que este nombre lo podemos entender, ¿no? Como él, entiéndase Dios, salvará. Él, entiéndase Dios, que Dios, Jehová, es el que salvará porque él es salvación, ¿no? Así que ahí tenemos esa información que yo quería sumar. Entonces, por eso aplica estas dos traducciones. Puede traducirse el nombre Josué en este hebreo Yehoshua, ¿ya? Como Jehová es salvación, Jehová es el que salva, Él es el que da la salvación, o también como Él, ¿quién? Dios, Rafael, Daniel, Él, es un Él refiriéndose a Dios, por ende Él, Dios, que Dios, Jehová, salvará. Así que es parte de también de una posible traducción. Así que ambas expresiones sirven para traducir, pero haciendo caso a los diccionarios bíblicos, a los diccionarios hebreos y otras herramientas, por lo general se lo van a encontrar como Jehová es salvación. Pero yo también le quise agregar ese Él salvará, ¿quién es Él? ¿O a quién hace referencia ese Él? A Dios, Daniel, Rafael, Dios sanador, Dios juez. Entonces, cuando se habla de Él, es refiriéndose a Dios. Entonces, en este caso, Él, ¿quién? Dios, ¿qué Dios? Jehová salvará. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a eso? Solo como datito así, que es bonito conocer tanto. Ahora, miren, este nombre, Yehoshua, entiéndase Josué para nosotros, que significa Jehová es salvación, Él salvará, refiriéndose a Dios, Jehová, como el que hará esa acción salvífica, se ocupaba antes de la deportación babilonia. Por ejemplo, la primera vez que se nombra este nombre Josué en la Biblia, lo encontramos en Éxodo 17, versículo 9. ¿Quién lo puede leer ese versículo? A ver, hermana Valeria. Hermana Valeria, puede buscar ahí Éxodo 17, 9 y lo puede leer.
porque obviamente los nombres van mutando, las palabras son polisémicas, ¿no? Entonces, ese nombre Josué, antes de los 70 años de cautividad en Babilonia, se escribía así en hebreo: Yehoshua, significando Jehová es salvación, Él salvará, ¿ya? Por ejemplo, lea Éxodo 17:9. Sabemos que Éxodo, el principal protagonista del libro de Éxodo es Moisés, pero de repente aparece uno de estos ayudantes que tiene Moisés, llamémosle así, cuyo nombre es Josué. ¿Quién lo puede leer? Perdón, Valerita. Sí. Sí. Amén. Dice, y dijo Moisés a Josué, escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Muchas gracias, Valerita. Ahí tenemos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, la historia del libro de Éxodo es anterior a la cautividad babilónica. Y cuando nosotros vamos a la Biblia hebrea, a los manuscritos hebreos, anteriores obviamente a la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, ahí cuando dice, y dijo Moisés ¿a quién? A Josué, ustedes van a encontrar que el nombre Josué se escribe Yehoshua, así en el hebreo como está. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero las palabras van cambiando. Las palabras son polisémicas. Y posterior a la cautividad babilónica, este nombre Yehoshua se escribía de otra manera. ¿Y cómo se escribía? Así. Y aquí ya nos vamos acercando un poquito a nuestro nombre. Porque ¿cómo se empezó a escribir posterior a la cautividad babilónica? Yeshua. Y obviamente cambió la forma de pronunciarlo, pero el significado sigue siendo el mismo. Jehová es salvación, el Dios salvará. Vuelvo a la idea. Cuando ustedes van a textos hebreos anterior a la cautividad babilónica, el nombre Josué, que significa Jehová salvación, él, entiéndase Dios salvará, se escribía Yehoshua. Pero posterior a la cautividad babilónica, el nombre Josué se empezó a escribir Yeshua, significando siempre lo mismo. Leamos, por ejemplo, un libro posterior a la cautividad babilónica. Pastor Pedro, si puede leer Nehemías 8:17. Leímos el Éxodo, un libro anterior a la cautividad, y ustedes cuando van al texto hebreo de Éxodo, aparece Josué como Yehoshua. Dijo Moisés a Josué, y ahí ustedes van a encontrar, cuando nombra a Josué, Yehoshua. Pero por favor, lea Nehemías 8:17, Pastor Pedro. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Muchas gracias, Pastor Pedro. Ahí tenemos el texto de Nehemías, y el texto de Nehemías, el libro de Nehemías, es un libro posterior a la cautividad babilónica. Y yo cité el 8:17 y el Pastor Pedro lo leyó, porque ¿qué está diciendo en ese libro? ¿Se recordaron de quién? De que desde los tiempos de Josué no leían la ley. Y cuando dice desde los tiempos de Josué, ya no aparece Yehoshua, sino que aparece el nombre Josué como Yeshua. Pero el significado sigue siendo el mismo. Jehová es salvación, Él es una expresión refiriéndose a Dios. Rafael, Daniel, Él refiérase a Dios, sanará. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hice esta revisión histórica? Porque si se fijan ya en fonética nos vamos acercando de Yehoshua a Yeshua, nos vamos acercando a nuestra expresión española, Jesús. Pero usted ya entiende que Jesús estaría siendo el resultado histórico de cómo este nombre se fue transformando. Pero en esencia el significado entonces, ¿qué es de Jesús? El mismo que vemos, que aunque el nombre fue cambiando su forma de escribirse, en esencia es lo mismo. Es Dios salvando. Él salvará a quién. ¿Quién está de esa acción salvífica detrás? Dios. Ahora,
aquí entramos a algo bien entrete, porque ¿qué les llama la atención de estos nombres hebreos? Así, visualmente. Si alguien se la juega, sin miedo, porque es bien sencillo. Vean estas dos expresiones, estas dos formas de escribir Josué, tanto antes de la cautividad, posterior a la cautividad, ya, Yehoshua, después Yeshua. ¿Qué les llama la atención? Es como yo se los presento. Miren, visualmente, ¿qué les llama la atención? Si alguien quiere levantar la mano. No se fijen en el significado. Una hermana Evelyn, por favor, la estoy viendo ahí levantando la mano. Algo súper sencillo. Los puntos que están al revés No. de la última A eh, ah, y que puede achica ser. también la frase, la palabra. Pero hay otra más sencilla. Dije visualmente. No deduzcan teología ni una cosa. Valeria, por favor. Me gusta así esa forma de pensar incisiva. Dígame, Valeria. Hay como una, pucha, no sé cómo decirlo, pero hay una forma Estas son letras, agregada, por si más acaso. agregada. Letra, ya, ahora lo puedo interpretar como letras, perdón. Son letras hebreas. Ya. Que yo las fui transliterando y les puse una pista ahí, tanto en hebreo se lee de derecha a izquierda, y yo les puse aquí la transliteración en español. Dicho sea paso, como datito, ¿por qué tienen una comita y después una A? Porque esta letra en el hebreo es gutural, no tiene equivalencia consonante. Entonces, si fijan esa rayita que está abajo, es la A, pero esa como letra es silente, coma, A. Una letra más agregada. No, visualmente. Uy, que me gusta que pienses tan profundamente. Yo estoy apelando a lo más sencillo de lo sencillo. ¿Qué les llama la atención? A la una, a ver, nadie me la. Dije la mensa pista, miren, la pista está aquí, eh, tanto en la expresión hebrea como en la transliteración. Que saca el Hosh. A ver, hay dos puntitos en la primera y dos puntitos hacia abajo y el otro está hacia los lados. Ya, bien, muy bien, hermana Nani. Son dos formas de escribir la E. Claro. Ya, son dos letras. En el hebreo tenemos varias posibilidades de vocales. Hay más de 5 vocales, llamémoslo así. Entonces, son dos formas de escribir la vocal E. En el hebreo existen las vocales largas, las vocales cortas, las vocales larguísimas. Así que, y por ejemplo, estas vocales que son símbolos, signos, mejor dicho, a veces depende la combinación de consonantes, porque puede ser A, puede ser O, así van cambiando. A la una, a las dos, a ver, voy a correrme para acá, ya a las tres. Sencillo, ¿por qué yo puse una de un color distinto? Mira que está toda la expresión hebrea, pero yo puse la primera sílaba en color distinto. Porque es otra forma de ver ahí a Dios. Porque miren, aquí dice Yehoshua, acá dice Yeshua, si se fijan, ese Y está aquí, ese Y está aquí. Y miren cómo se escribe el nombre Jehová. Ahí está. Esta expresión se lee así en el hebreo, Yevach, que fue lo que derivó como Jehová. Y miren, comparte la misma raíz. Ahí les puse, significa Jehová. Así se escribe el nombre Jehová. Entonces, incluso en la forma gráfica de la expresión, podemos ver que quién está detrás del acto salvífico de Josué. ¿Quién está detrás del acto salvífico de Josué? Tanto en Yehoshua como en Yeshua. Es Jehová, los que comparten la misma raíz en términos de nombre. Entonces, si el nombre de Jehová, si el nombre de Jehová se escribe así,
Y Josué, tanto en su primera versión, llamémoslo así, Yehoshua, antes de la cautividad, y su posterior versión, posterior a la cautividad, Yeshua, si se fijan, tienen la misma raíz en términos de escribir, es la misma raíz con la que se escribe Jehová. Entonces, obviamente, la acción, cuando decimos que Josué significa Jehová es salvación, Dios salvará, Yeshua, Jehová es salvación, Dios salvará, no solamente está en términos de idea, sino que en términos de escritura. ¿Quién es el que está atrás de los actos salvíficos de Josué? Jehová. Por una cuestión incluso de nombre. ¿Se entiende? Entonces, no es que Josué sea el que salva. ¿Quién es el que está detrás de las acciones salvíficas? Jehová, el Dios que salva. ¿Quién está detrás de las acciones de Josué? Ya cuando se llama Yeshua, por decirlo así. Es Jehová salvando. Es Dios, Él, Dios, Jehová salvando. Lo podemos ver hasta en la composición misma del nombre. Entonces, ¿qué está diciendo Dios con la vida? Tomemos como referencia al personaje bíblico, Josué. ¿Qué está avisando Dios a través de la vida de Josué? Que detrás de los actos salvíficos por los cuales Josué es usado, un hombre usado, ¿quién está detrás? Dios mío, Jehová mío. Josué va a ser el utilizado, va a ser el usado. Pero mire cómo Dios ya avisaba desde el Antiguo Testamento que detrás de los actos salvíficos de un hombre, ¿quién iba a estar? Él. ¿Se va entendiendo? Ahora, termino la idea de esta expresión, Yehoshua, que posteriormente fue Yeshua. Esto está en hebreo. La Biblia pasó de escribirse al hebreo, del hebreo a qué idioma? Al griego. Y en el griego, esta expresión, principalmente Yeshua, obviamente, Yehoshua, que sabemos que ambas es Josué, que significan Jehová es salvación y Dios salvará, que comparten raíz con Jehová, de ahí que es Jehová el que está detrás de las acciones que hay detrás de estos nombres, pasó a ser Jesús. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se escribe en griego. Ahí está la transliteración, Jesús, y después del griego pasó al latín, y del latín pasó al español, Jesús. Entonces, resumiendo, ¿qué hay detrás del nombre Jesús? Su antecesor, Jesús, y sus antecesores, Yeshua y Yehoshua, que para nosotros llegaron como Josué, pero el nombre siempre ha significado lo mismo. O vamos de atrás para adelante. Josué, Yehoshua, Josué, Yeshua, es Jehová el que está salvando, es Dios el que está salvando. Después pasó a Jesús. ¿Y qué significará Jesús? Jehová es salvación. Dios está salvando. Y después pasó al español Jesús. ¿Qué significaría entonces Jesús? Obviamente, Jehová es salvación. Él salvará. ¿Quién es Él? Dios, Jehová, salvando. Entonces, para nosotros Jesús, ese nombre propio, tiene ese significado, la acción de Dios salvando. Ahora, ¿por qué esta idea quiero complementarla con el siguiente ratito? Porque esto es muy hebreo. Aquí hay algo bonito para nosotros. Los hebreos no ponen cualquier nombre, ponen nombres con expectativas. Nosotros ponemos ahí, no sé, ya tal. Y otras cosas así. Me acuerdo una vez en un reportaje, no sé, la niña le había puesto los nombres de cantante a sus hijos. Bon Jovi, Debbie Gibson, Kevin Costner. Entonces, su única expectativa era ponerle nombre de ídolos. Pero los judíos cuando ponen nombre, los ponen con una expectativa. Con lo que ellos desean que su hijo sea o su hija sea. Y esas tradiciones las vemos desde el tiempo. Entonces,
¿Se acuerdan que el ángel fue y le avisó a María y tendría un hijo? Y entre otras cosas, de toda la descripción que da, le dice, le vas a tener que poner Jesús. Es él el que le pone el nombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene una expectativa con él. Dios va a hacer algo con él. ¿Qué va a hacer? Va a ser la salvación del mismo Dios a través de él. Entonces, qué interesante ver que a través de ese nombre Josué, que era un nombre de un hombre, Dios hizo actos salvíficos. Y estaba avisando que su acto salvífico a través de quién lo iba a hacer. De un hombre. Pero si se fijan, el significado de ese nombre, el que le da sentido, el que le da la expectativa es el mismo. Josué, Yehoshua, Jehová es salvación, él salvará, es decir, Dios salvará. Después el mismo nombre Josué se pasó a escribir Yeshua, sigue siendo Josué, Jehová es salvación, Dios salvará. ¿Dónde vemos el acto de Dios salvífico? También, ¿dónde vemos la acción de Dios salvífica en ese nombre que comparten la misma raíz? Jehová, Dios, ahí está marcado en amarillo. Y ese nombre, Josué, ya, tanto en su primera expresión, Yehoshua, como Yeshua posterior, al griego pasó como Jesús, y a nuestro español pasó como Jesús, pero el significado siempre es lo mismo. ¿Quién está detrás de Jesús? Es Dios, Jehová, salvador. Y ya avisó con la vida de Josué que lo haría a través de nombre. Hermana Evelyn primero, después hermano Felipe, que tenía la mano levantada hace rato. Una consulta, Yahvé, Allá que voy, se escribe YW, allá voy. HW. Esa es la clase de hoy. Esto es un resumen que le estamos agregando Sorry. información. Ya. Ya ve, de hecho aquí le hago un adelantito. Este nombre que se derivó como Jehová es también es el resultado histórico de un nombre que Dios dijo definir. Ya le adelanto que esta expresión que está aquí, que nos llegó como Jehová, en el fondo es yo soy. Ya, lo vamos a ver. Hermano Felipe, me adelante, pero no los quiero confundir con más info, sino que lo vamos a tratar ahí. Entender un poco el nombre de Manuel y también la expresión hijo de hombre. Siempre he tenido esa duda. Miren, otro nombre, Emanuel, Dios, el Dios. Dijimos que el él es una referencia a Dios, ¿no? Entonces, Emanuel, Dios con nosotros, ¿ya? Eso significa. Otro ejemplo recuérdense que ahí se cumple, miren, gracias por la pregunta, aprovechamos de reforzar cuando decíamos que detrás de un nombre hay una intención. Entonces se fijan, Rafael, Dios sanador, Daniel, Dios es juez, Joel, Jehová es Dios, Emanuel, Dios con nosotros, son nombres que se le fueron dando a Dios por sus atributos. Qué bueno que me adelantó con esa pregunta, porque Dios, ¿cómo se le conoce? No solamente por lo que dice, sino por lo que hace. Y esos nombres, Rafael, Daniel, Emanuel, son Dios haciendo algo. Es el nombre de un atributo. Dios es sanador, Dios es juez, Dios está con nosotros. Entonces ahí se cumple nuevamente que detrás de un nombre hay una expectativa. Ahora vamos a ver dónde está esa expectativa. Y hijo de hombre es una expresión mesiánica que aparece por primera vez en el libro de Daniel. Lo tengo considerado para clases más adelante porque hay que tener claridad primero de estos conceptos, pero le adelanto eso para responderle al hermano Felipe y no quede con la sensación de que escabullía la respuesta. Hijo de hombre es uno de los títulos mesiánicos que se le da, ¿ya? Entonces, al decir hijo de hombre también hay un significado detrás. Pero cuando veamos los distintos nombres, porque es un material preparado para estas clases, que mantiene esta idea que estamos hablando, que detrás de cada nombre hay como un atributo. Entonces, cuando veamos uno de esos calificativos, hijo de hombre, vamos a ver qué atributo hay detrás de eso. Pero le adelanto que es parte de los títulos mesiánicos que se usaban para hablar del Mesías. ¿Y quién lo usó por primera vez? Daniel, el libro de Daniel.
¿Todo bien hasta aquí? ¿Vieron cómo hicimos un repaso histórico del nombre y el significado? Ya el nombre Jesús es un nombre, Jehová es salvación, Él salvará. ¿Quién es ese Él que salva? Dios, Jehová. Jesús es eso, ¿no? Entonces su nombre Jesús es la expectativa de Dios. Dios va a salvar a través de Él. Ya anunció que salvaría a través de un hombre, con el nombre Josué. ¿Se acuerdan los hechos de Josué? ¿Josué qué hizo? Conquistó la tierra prometida. Ahí se sintieron, entre otras cosas, salvados y seguros. Así que todo bien con eso. Avancemos porque ahora tenemos que ver no el sustantivo, tenemos que ver el adjetivo. Y este es más fácil porque dijimos que qué cosa, el adjetivo Cristo, ¿ya? Esta es una expresión que es griega, que viene de Christos, ¿ya? ¿Y qué significa Christos? ¿Quién lo recuerda? Muy bien, hermana Evelyn, ahí ahí desaprieta el micrófono nomás. Me leyó los labios, ungido. Ungido, ¿ya? Sí. Y dijimos, ¿no? Que el mismo ejercicio significa, ahí está la transliteración al español, Christos. El griego no tiene la letra C, es la letra J, significa Christos, para nosotros después pasó a Cristo, y significa ungido. Pero este Christos venía antes de una palabra hebrea. Recuérdense que la Biblia primero se escribió en hebreo y luego en griego. Christos es la palabra griega, pero ahí está la palabra hebrea. ¿Quién la recuerda? Ahí está. Mashiach, Meshir, Meshiaja también sirve, Meshía también puede ser. Y significa lo mismo, ungido. Entonces, la palabra Mashiach, ya, usted entiéndala como Mesías, se escribía así en hebreo, luego las escrituras pasaron a qué idioma? Al griego, significa, ahí pasó a escribirse Christos, sigue significándose ungido, y pasó a nuestro español como Cristo. Entonces, si se fijan, mismo ejercicio, significando lo mismo, pero fue cambiando porque las palabras son polisémicas. Entonces, y esto es un adjetivo, el nombre dice que es Jehová salvando, que es Dios salvando, y su adjetivo dice su cualidad. ¿A través de quién? De su ungido. Dios llevará a cabo la salvación que Él va a hacer, que anuncia a través del nombre de su Hijo, ¿por medio de qué? Del atributo que va a tener este Hijo, como ungido. ¿Se entiende? Entonces, esa salvación que lleva en sí misma su nombre, lo hará a través de su atributo. ¿Cuál es su atributo? Él es ungido. Él es el ungido para llevar a cabo la salvación de Dios. Y eso es lo que significa Jesucristo. Este del Cristo es más sencillo. ¿Se entendió este resumen? Y agregamos entonces su nombre y su dignidad. Su nombre sustantivo y su dignidad adjetivo. Indica qué cosa? Que Dios salvando, Jehová es salvación, Dios salvará, en su nombre lleva la acción salvífica y lo hará a partir de su atributo, del adjetivo, del Cristo, del Mesías, porque Él es el ungido. Él es el ungido de Dios, Él es el ungido para que Dios lleve a cabo su salvación. Se lo digo de otra manera, Dios llevará a cabo su salvación, ¿a través de qué? De su ungido. ¿Y quién lleva esos dos nombres, esas dos realidades? Jesucristo. Entonces, en consecuencia, y reitero ahí la idea que ya estudiamos solo para que la recordemos, el nombre Jesucristo puede entenderse en una idea, no es que signifique esto, pero se entiende en una idea, el ungido para salvar. Y aquí los quiero apretar un poquito, porque me puede dar usted otra idea, no una definición, una idea de lo que puede ser el nombre Jesucristo. Yo le puse mi idea, el ungido para salvar. Le doy otra idea, que lleva así el nombre Jesucristo.
el ungido de Dios para llevar a cabo su salvación. El Salvador ungido para salvar, para que Dios nos salve. Podría ser otra idea, ¿no? Ya, ¿alguien quiere decir otra? Una idea, insisto, no una definición, pero para que potenciemos y le demos más peso a este nombre. Porque si se fija, para nosotros era un nombre así, pero rescatamos esa idea que detrás del nombre hay una idea, hay una expectativa. Entonces, si usted podría decir una idea, sería genial para potenciar esto. ¿Qué podríamos decir? Sin miedo, diga. Puede estar bueno, buenísimo, mejor que las que yo he dado. Y si no, le hacemos los ajustes necesarios. Podríamos jugar con estos conceptos que hemos realizado que componen el Idea. de Pastor Pedro. Podría ser una idea, el que está dedicado para la salvación. Sí, pues, está consagrado para la salvación. Gracias, Pastor Pedro, ¿vieron? Ahí está. Pero idea que larguemos, idea que digamos, tiene que estar esto de fondo. Que la salvación de Dios, el acto salvífico de Dios, solamente es a través de su ungido. Solamente a través de él. Y eso usted lo encuentra en toda la escritura con ese peso. En ningún otro nombre hay salvación. ¿Por qué dice que los autores bíblicos dicen precisamente eso? En ningún otro, ¿qué cosa? Nombre hay salvación, sino que en el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo. Yo que tiene peso teológico algunas cosas. Y una vez se las lee, pasan peor. Y de ahí que nosotros leíamos Lucas 4, 18 y 19, lo leyó la hermana Esther y pasamos rápidamente. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para decir que llegó el año agradable del Señor, el año que el Señor va a salvar. Así que arrepiéntanse, el reino de los cielos se acercó, la salvación se acercó. ¿Cómo llegas a ese reino de los cielos? A través de la salvación. Por eso llegué yo aquí. Esa salvación ha llegado porque llegué yo. Dijo, se acercó, dijimos que era expresión de distancia y no de tiempo. Si antes estaba lejos, esa salvación ya no está, porque ahora llegué yo. ¿Por qué? Porque soy el ungido. Y dijimos que, y solamente recordatorio, Jesús es Dios salvando, su nombre lo dice, es Jehová salvando a través de qué? De su cualidad. Él es el ungido para que Dios salve. Y es por eso que recalcábamos esto. Toda unción está ligada aquí a una misión. El nombre mismo de Jesucristo nos lo dice. Que cuando hablamos de que alguien está ungido como Él, su nombre mismo dice que Él es ungido. Él es el ungido para que Jehová lleve a cabo su salvación, porque tenía una misión. ¿Ya? Así que tenga cuidado cuando escuche tanta unción y tantas cosas. Sí. ¿Todo bien hasta aquí? Hicimos el repaso. Valerita de Oparreo, ¿no? Hicimos este repaso, agregamos nueva información para descifrar el nombre. Pasamos, y aquí le voy a responder a la hermana Evelyn, llevamos 40 minutos de clase, y dije que no me iba a extender más de 20 minutos, así que pasamos ahora a una nueva arista para estudiar cristología, y ahí usted lo ve. Que obviamente tenemos que argumentar que si bien él fue hombre, vivió, tuvo sed, se cansó, caminó, él en sí mismo es naturaleza divina. Él tiene una naturaleza divina. No hay ningún otro como él. Siempre se describe a Jesús como el unigénito de Dios, único en su gen, único en su especie. No hay otro como él. Él tomó forma de hombre, se hizo semejante a los hombres, pero él
es 100% divino. Es Jehová salvando a través de su ungido. Por ende, su ungido tiene que ser Dios mismo salvando. Ya podríamos ocupar el nombre para llegar a esa conclusión, ¿no? Si Dios va a salvar, el único que puede salvar es Dios. Si Dios va a salvar a través de su ungido, lo avisa con el nombre. Este Salvador, este ungido, tiene que ser Dios mismo. Si en el único que hay salvación es en Dios. Entonces vamos a ver ahora la divinidad de Cristo. Hay tantos textos para explicar esto, pero dije que iba a dar alimento sólido. Lo di por tantos años en el seminario, ¿cómo se lo iba a dar a mi iglesia? Así que, y vamos a ir lentito. Miren, dije, ¿cómo lo planteo? Y me basé en un texto que yo creo que ya nos ayuda a desprender mucha información. Ahí está el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 58. En uno de los tantos debates que Jesús tuvo con la religiosidad de aquel tiempo, entre esos debates que hubo, en específico del capítulo 8, ellos le sacan en cara que son hijos de Abraham. Ellos son descendientes de Abraham, son nación escogida. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, y nosotros somos parte de esa nación grande. Y Jesús sale con esta expresión. Aprovecho el paréntesis, teníamos que usar algo del Evangelio de Juan, porque Juan, cuando escribió, entre sus propósitos, estaba demostrar que Jesús es Dios, encarnado, porque él ataca una herejía, o defiende la fe cristiana de una herejía que negaba eso. Había una herejía en los tiempos de Juan, finales del siglo I, que negaba la deidad de Cristo. Entonces Juan, su evangelio lo escribe para demostrar, entre muchas otras cosas, que Jesús es Dios. Y miren lo que dice este versículo 58 de Juan 8. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora usted le llamará la atención visualmente algo. Por favor, levante la mano. Ya hicimos el ejercicio. Miren el versículo, ¿qué le llama la atención? Así, son cosas básicas, pero es parte de la dinámica del aprendizaje. Que está negrita. ¿Y qué está en negrita, hermana Evelyn? Yo soy. Ay, ¿qué nos llama la atención de eso? Si alguien se atreve a decir, ¿por qué destaqué yo soy? Porque está en mayúscula, pues, el nombre de nuestro Dios. Muy bien, hermana Nanita. Ahí. ¿Qué? ¿Por qué destaco esto? Porque es una de las tantas veces que Jesús usó esta expresión, yo soy, incluso anteponiéndose y superponiéndose como figura al mismo Abraham. O sea, miren lo que le está diciendo Jesús a estos judíos. Para ellos la figura más grande es el fundador de su nación, Abraham. Y Jesús está diciendo que antes de Abraham él ya estaba. O sea, yo soy más que Abraham. Pero también está ocupando esta expresión. Abraham es Abraham nomás, pero él está diciendo que antes de Abraham, yo soy. Y como bien dijo mi hermana Nani, un judío cuando escucha eso, se le paran los pelos. Así, ¡oh, blasfemia! ¿Por qué? Porque ese es el nombre, la primera autorreferencia en términos de nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Se la adelanto, pero la vamos a ver en detalle. ¿Cómo se le presentó Dios a Abraham? El libertador de la nación. A uno de los primeros que habló cara a cara con Dios. Abraham le dijo, ¿y el nombre de quién? Voy a Egipto y de este pueblo. Yo soy. Entonces este es el nombre de Dios. Y Jesús no solamente lo usó en el capítulo 8, verso 58. Ahí yo puse un resumen de todos los yo soy que aparecen solo en el Evangelio de Juan. Yo les dije que Juan tenía una intención, que era demostrar la deidad de Cristo. ¿Y qué mejor manera de demostrar que Cristo es Dios? Usando el yo soy en boca de Jesús. Jesús, al decir yo soy, en términos de nombre, se está haciendo igual a Dios.
Y ahí demuestra su divinidad. Mire, le puse, yo soy el pan de vida. Juan 6, 35 y Juan 6, 48 al 50. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 7. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11 y Juan 10, 14. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, 1. Un sinnúmero de veces de esta expresión yo soy, dicha de la boca misma de Cristo. Y cuando Él dice yo soy, está ocupando el mismo nombre de Dios. Está demostrando que Él y Dios son el mismo. Y ahí está su divinidad. Ahora quiero que mantenga este dato en la memoria, porque pasamos a, usted cree que tenía solo esta explicación, aquí va el alimento más sólido aún. Porque en cada uno de estos yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de la oveja, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Aquí usted lee el contexto de cada uno de estos pasajes y Jesús está hablando de una acción, por favor díganlo, de una acción salvífica. Cada vez que Jesús ocupó el yo soy, es porque iba a hacer un acto o realizó un acto salvífico. Su nombre dice que Jehová salva. Y cada vez que él usa el yo soy, haciéndose igual en nombre a Dios, ¿qué va a hacer él o qué ya hizo? Salvar. Santo cielo, mire, como todo va potenciando. Ahora atención, porque tenemos 20 minutos para explicarlo así. ¿Se entendió esa idea? Mantenga eso. En cada yo soy es un acto salvífico. Porque, ¿y usted cree que Jesús lo dice de manera hacia el aire? No, porque cuando Dios se presentó ante Moisés como yo soy, ¿qué iba a hacer Dios? Moisés anda en nombre de quién? De yo soy. ¿Y qué iba a hacer Dios? A través de Moisés, a través de un hombre, Sacarlos de la esclavitud, salvarlos. salvarlos. Nuevamente Dios está avisando en el Antiguo Testamento que va Él a salvar a través de un hombre. Y cuando le dice, yo soy el que soy, Moisés, ¿qué lleva en sí ese yo soy? Un acto salvífico. Cada vez que Jesús usó el yo soy haciéndose igual a Dios, en cada uno de estos pasajes, Él estaba haciendo un acto salvífico. Santo cielo. Ahora miren, entramos al siguiente análisis. Ya. Aquí está. Atención con esto. Va muy lento, pero seguro. La primera de las formas en que Dios se muestra de manera directa y personal es ante Moisés en la zarza ardiendo. Éxodo 3, 13 y 14. ¿Quién lo puede leer para que nos recordemos de esta primera forma en que Dios se muestra de manera directa y personal ante Moisés usando este yo soy? Y entenderemos por qué los judíos pararán pelo, porque está usando el nombre de Dios. Dios se presentó así ante Moisés. La primera vez que se presentó ante un humano, llamémoslo así, fue el yo soy. ¿Quién lo tiene? Si alguien me levanta el dedito. Éxodo 3, 13 y 14. Hermana Evelyn levantó la manita. Éxodo 3:13 ya. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muchas gracias. Entonces, ahí ratificamos que cómo fue esta primera vez que Dios se presentó ante Moisés. Le dijo, yo soy.
irá ante vosotros o estará con vosotros. Yo soy, es el nombre mismo de Dios. Por eso cuando Jesús, insisto, ocupó los yo soy, está usando el nombre de Dios, está demostrando, mejor dicho, que Él es igual a Dios. Dijimos que detrás de esos yo soy de Jesús hay actos salvíficos. ¿Y por qué? Porque cuando Dios se presentó ante Moisés, lo acabamos de leer en esta porción, ¿qué iba a hacer Dios? El yo soy iba a ser un acto salvífico. Ahora atención con esto, les pido atención, ya adelantamos esto, porque aquí entramos a analizar el nombre propiamente. El nombre yo soy, o yo seré, ¿ya? En hebreo se escribe aquí, como usted lo ve en pantalla. Ya lo vimos anteriormente, cuando la hermana Evelyn preguntó. Se escribe así. Esta es una expresión hebrea que es, o se entiende como el yo soy. Esta es una letra yot en el hebreo, y ahí está en amarillo, que equivale a nuestra Y. ¿Ya? Luego está esta letra llamada G, recuerden que se lee de derecha a izquierda, que está en verde y equivale a nuestra H. Luego tenemos la letra Vav en hebreo, de Ben Celestito, que equivale a nuestra V o la W. Ya usted, yo la planteo como V, ¿no? Algunos dicen que es W, pero yo entiendo. Y luego tenemos nuevamente la letra G, que ahí está el lila, y que equivale nuevamente a nuestra H. ¿Ya? Entonces, Dios se le presentó así a Moisés: yo soy. Y que a nuestro español se translitera así. ¿Me va siguiendo? Esto no puede quedar así. ¿Todo bien? Ahora atención, si se fija de manera visual en esta transliteración que está aquí al español, es de donde viene el nombre Jehová. Mire, este nombre, este tetragramatón que se le llama, un tetragrama, porque son 4 letras hebreas, por ende 4 letras transliteradas al español, este nombre llegó a deletrearse como Jehová con el futuro. El mismo ejercicio que ya revisamos, vieron que las palabras fueron cambiando, o Yahvé, o Yahweh, y de ahí se derivó a nuestro español Jehová. Y atención con esto. Más que significar un título acerca de Dios, debías indicar una descripción de su esencia, de su personalidad, y atención con esto, de su disposición. Procedo a explicar esto. Cuando Moisés está delante de Dios, leímos el pasaje. Moisés le dice: ¿y el nombre de quién voy? El nombre de yo soy. Esta expresión hebrea que está acá, que la acabamos de explicar. Yo soy, se escribe así, en estas 4 letritas en el hebreo. Pero cuando el Señor le dice el nombre de yo soy, anda y libera a mi pueblo. Cuando el Señor dice yo soy, no está diciendo solamente un nombre. Él está hablando de su esencia. Él está hablando de su personalidad. Él está hablando de su disposición. No le está dando solo un nombre. Se lo planteó de la siguiente manera. Cuando Moisés le dice el nombre de quién voy, como que Dios le está diciendo: anda en nombre de yo soy. Bueno, ¿y quién eres tú? Ah, ¿querís saber quién soy yo? Mira lo que voy a hacer. Entonces, no es solamente un nombre, sino que hay una disposición detrás de ese nombre. Ya voy en nombre de yo soy. ¿Y quién eres tú? Ah, ¿querés saber quién soy yo? ¿Me vaya a conocer? Por lo que voy a hacer. Miren, cuando yo digo
El hermano Felipe, disculpe, hermano Felipe, no me sale. El hermano Felipe es buena onda conmigo. La pregunta es, ¿por qué yo digo que el hermano Felipe es buena onda conmigo? Porque lo veo hacer acciones buena onda conmigo. Yo conozco el corazón del hermano Felipe, conozco, a lo mejor está haciendo buena onda conmigo, pero por dentro me odia. Pero yo no conozco ese odio, porque no conozco su mente, no conozco su corazón. Pero yo digo, el hermano Felipe es buena onda porque tiene acciones buena onda conmigo. Yo no conozco el corazón ni la mente de la Vale. ¿Pero por qué digo la Vale es cariñosa conmigo? Porque tiene acciones de cariño. Entonces yo digo, la Vale es esto, en este caso, es cariñosa por las acciones que hace. ¿Se entiende? Pregunta, usted, Moisés, yo, ¿podemos conocer la mente y el corazón de Dios? No, porque Dios es eterno, infinito, nosotros finitos. Pero ¿por qué decimos que Dios es amor? Porque nos ama. ¿Por qué decimos que Dios es misericordia? Porque tiene misericordia conmigo. Entonces a Dios se le conoce por sus acciones, su disposición. Ahora volvamos a la idea. Moisés, ¿queréis saber quién soy yo? Me van a conocer por lo que hago. ¿Y qué es lo que hizo? Los salvó. Ese yo soy tiene en sí mismo ¿qué cosa? Acto salvífico. Y por eso Jesús, cada vez que usó el yo soy, haciéndose igual a Dios, era por acto salvífico. Cuando Dios salva, Jesús salva. Y cuando Jesús salva, es Dios salvando. Cuando Dios sana, es Jesús sanando. Cuando Jesús sana, es Dios sanando. ¿Qué decía Jesús? Perdón, decían, este Jesús enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué? No solo por el discurso, si los fariseos tenían los mismos discursos, eran maestros de la retórica, pero ¿dónde está la autoridad de Jesús? Este enseña como autoridad y no como los fariseos, porque él lo que decía, lo hacía. Entonces, ese yo soy lleva en sí mismo lo que Dios hace, cómo Dios se muestra haciendo. ¿Y cómo se le mostró a Moisés por primera vez diciendo yo soy? Anunciando un acto salvífico, los salvó. Detrás de cada milagro, las plagas, las tinieblas que oscureció el sol, cuando la plaga del ganado, la plaga de los piojos, ¿qué estaba haciendo Dios a través de esos milagros? Mostrándose como un Dios poderoso para salvar. Y Jesús detrás de cada milagro que hacía, ¿qué mostraba? Estaba haciendo actos poderosos para salvar. Porque Él y Dios son uno. Ustedes se creen bacanes porque son hijos de Abraham. Yo soy más que un hijo de Abraham, aun cuando carnalmente soy judío. Yo soy igual a mi padre. Hago lo mismo que mi padre. Si mi padre en sus actos salvíficos, el yo soy, que después pasó a ser Jehová, lo vimos, ¿no? Por su transliteración, hizo llover maná para salvar al pueblo, yo multipliqué los panes. Si, si el yo soy del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, abrió el mar rojo, abrió el mar negro, el mar rojo, el Jordán, para salvar al pueblo. Yo camino sobre las aguas. ¿Se entiende? Entonces, en esa expresión yo soy, que Dios usó, Jesús la usa. ¿Por qué? Porque Dios se presentó así para que lo conociesen por lo que él iba a hacer. ¿Qué es lo que hizo Dios? Salvar. Jesús se presentó yo soy, haciéndose uno con Dios en nombre, porque él también tenía esos actos salvíficos de Dios en sí. Ahora atención con esto. Esto nunca lo enseñé en el seminario, así que se os dije este datito para la iglesia. Atención con esto, iglesia. Esto yo lo aprendí, entre otras cosas, con un profe rabino que tuve.
Porque este nombre de Dios técnicamente no se puede traducir como yo soy. ¿Sabe lo que es esto? Esto no tiene traducción. Con el tiempo se llegó a decir, a partir de esta transliteración para nosotros, Yahvé, Yahuwah, Jehová. Pero esta expresión hebrea que contiene la idea del yo soy, no tiene traducción. ¿Sabe lo que es? Como, como un hálito. Así como, es como un soplo. Pero que le vaya leyendo. Cuando le dijo el nombre de quién voy, claro, a nosotros nos llegó ya con la traducción yo soy, que se escribe así, pero fonéticamente, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Ahora, atención con esto. Y por eso los judíos dicen lo siguiente. Este es el nombre de Dios. Y eso es algo que un judío nunca nombra. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque no deben tomar el nombre de su Dios en vano. Lo dice el mandamiento. Pero un judío tampoco dice el nombre de Dios porque es un nombre impronunciable. Ahora, porque ya dijimos que es un hálito. Es como decir una palabra sin vocales. Así como a la palabra solo, saquémosle la vocal O, las dos vocales O. ¿Cómo queda? Una cosa así, ¿no? Entonces es impronunciable y el nombre de Dios en esos términos es impronunciable. Porque mire, pues, es una Y, una H, una V o W y una H. Trate de pronunciarlo. Pero ahí está contenido el yo soy. Pero este nombre no se puede pronunciar por reverencia, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, pero tampoco se puede pronunciar. Y atención con esto. Porque esta expresión hebrea que usted tiene acá, en términos reales, es una contracción de palabras. En esta expresión hebrea, que después con el tiempo se entendió como el yo soy, con los tintes que ya lo hemos estudiado, es una contracción de palabras. ¿Y cuál es esa contracción? Esta contracción de palabras, fíjese en la expresión hebrea, esta expresión hebrea es como una expresión que lleva en sí expresiones. De atención con esto. Porque esta palabra, este yo soy, que ya dijimos que es impronunciable, ¿qué palabras contrae? ¿O qué palabras lleva en sí mismo? Lleva la palabra hayá. Atención con esto. ¿Sabe lo que significa la palabra hayá? Pasado. Lleva en sí la palabra jové, que significa presente. Y lleva en sí mismo, es una contracción de la palabra iye, que es futuro. En esta expresión hebrea, yo soy, en esta expresión hebrea, yo soy con actos salvíficos, está contenido el pasado, el presente y el futuro. La eternidad de Dios en ese yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, no solamente está diciendo que Él es acto salvador también, sino cuando Él dice yo soy, ¿qué está diciendo? No tengo ni pasado, ni presente, ni futuro. Yo soy eterno. En mí está el pasado, el presente y el futuro. Por favor, y mire cómo se presenta Cristo en Apocalipsis. Yo soy, ¿qué cosa? Me salto el resto del pasaje porque mire lo que destaca en negro. Yo soy, ¿qué cosa? El que es, el que era, el que ha de venir o el que ha de ser. ¿Por qué? Porque yo soy. En mí está cuando Dios dice yo soy, insisto, es el Señor diciendo yo soy. Con el yo soy no es un nombre, es algo que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Salvar. Y salvó a Israel por medio de Moisés. ¿Me quieren conocer cómo soy? Miren lo que voy a hacer. ¿Qué hizo?
acto salvífico, en ese yo soy. Cristo dijo, yo soy, y detrás de eso yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la resurrección. ¿Qué había detrás de eso yo soy de Cristo? Acto salvífico. Dios usó ese nombre yo soy para mostrar su disposición salvífica. Cristo, al decir yo soy, ocupó el mismo nombre de Dios, haciéndose uno con Dios, y lo demostró a través de actos salvíficos. Pero ese nombre yo soy, ese nombre impronunciable, es el resultado de estas tres expresiones: Hayá, pasado, Jové, presente, y Ye, futuro. En esa expresión hebrea que llegó como yo soy finalmente, que es impronunciable, está contenido el pasado, el presente, el futuro. Algo siempre existente. Un eterno presente. Y por eso Jesús en Apocalipsis, en gloria, ¿cómo se presentó? El que era, el que es, el que ha de venir, el que era, el que es, y el que va a seguir siendo. Soy un presente continuo. Una cosa es que yo haya tomado forma de hombre, pero yo y el Padre uno somos. Jehová y yo somos uno. Dios y yo somos unos y Él mismo, dicen los evangelios. Porque yo soy igual de divino. ¿Se entiende? Si se fija, ahí tenemos el primer argumento para ver la divinidad de Cristo. Una cosa es que Él haya tomado forma de hombre, y en forma de hombre se hizo semejante a los hombres. Pero Él no, 100% hombre, lo vamos a ver, pero 100% divino. Jesús es Dios encarnado, y lo vimos a partir del nombre yo soy. Lo dejamos hasta aquí. Será oficialmente hasta la siguiente oportunidad.